¿Cómo identificar qué puede estar frenando a tu negocio digital de intangibles en estos momentos? Y con esto voy a contarte una historia que a mí personalmente me sucedió en varios momentos siendo empresaria. Y es que en la actualidad, uno de los grandes errores que veo que cada vez se cometen más es pensar que los negocios digitales se comportan muy diferentes y se nutren de una forma muy diferente a los negocios tradicionales. Entonces, mientras un negocio tradicional tiene diferentes departamentos, diferentes áreas para que pueda funcionar bien, un negocio digital, la persona que lo maneja puede estar pensando que solo necesita tal vez dos departamentos. La creación, por ejemplo, de estos intangibles o el desarrollo de estos intangibles, llamémosle un servicio, un producto digital, un marketing de afiliados o diferentes fuentes de ingresos que se pueden generar con intangibles en el mundo en digital. Pero aparte de eso, se piensa que es el marketing y no hay un área más. En este video quiero compartirte cómo, por ejemplo, en la analogía, y sabes que si es la primera vez que me conoces, a mí me gusta mucho utilizar analogías porque pienso que es la forma más simple de entender. Cada uno entendemos de una forma más simple. Para mí, esa es una de las formas que yo aprendo más fácil. Entonces, cuando nosotros hacemos una analogía, nuestro cerebro empieza a conectar cables. Y cuando conecta cables, por así decirlo, lo que sucede es que el inconsciente comienza a enviarle al consciente a decirle, esto hay que tomar una decisión. Entonces, cuando tomamos una decisión, hay un comportamiento, se genera una acción, se generan unos hábitos y de esos hábitos se cambia el destino. Como decía Aristóteles, creo que era hace muchísimos años, miles de años atrás. Entonces, ¿cuál es la analogía? Un negocio es como se comporta un poco. No, yo no considero que es como el bebé de uno, pero se comporta como un bebé. ¿Cómo así? Los negocios necesitan que, como un bebé, necesiten que se nutra, que se les dé alimentación, se les dé cuidado. Y esto es maravilloso. Usualmente pensamos, eso lo estoy haciendo. Pero además los negocios necesitan rutinas. Y por eso voy a contarte mi historia personal. Cuando nació mi primer hijo, yo me leí todos los libros, o todos los libros que tenía acceso en ese momento, de cómo tener un embarazo feliz. Pero realmente no me leí los libros de cómo criar un bebé feliz. Y entonces, por más que mi mamá, una mujer muy sabia y pedagoga, me decía que el niño necesitaba rutinas, yo pensaba que cuando ella me hablaba de rutinas, o eso era lo que yo quería creer en ese momento, que cuando ella me hablaba de rutinas de alimentación, por supuesto, de higiene, por supuesto, pero ella hacía mucho hincapié en las rutinas del sueño. Entonces mi primer hijo, por unos meses, fue un bebé que se sentía muy durante el día impaciente, no dormía bien porque yo no le tenía rutinas de sueño. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu negocio, y ahora lo vamos a ver por qué, se comporta como un bebé, no solamente necesita rutinas de alimentación, es decir, de que desarrolles los productos o que vendas esos productos digitales o servicios, sino que además necesita rutinas de otro tipo de cosas, de otras áreas, como por ejemplo mi hijo mayor, que ya no es un bebé hace muchísimos años, necesitaba rutinas de sueño, que hubiese el mismo escenario, que hubiese el mismo ambiente, que se cambiaran algunas cosas, pero en pro de esa misión. ¿Cuál era la misión, el objetivo que se quería cumplir? Que el bebé se durmiera en unos horarios específicos durante todos los días. Lo mismo sucede con los negocios. ¿Por qué? Porque los negocios no solamente se nutren de desarrollar un producto digital y hacerle algunas mejoras, sino que los negocios también se nutren de otras áreas como hacer el marketing, que usualmente es las dos áreas que ve una persona. Pero también tiene otras áreas, tiene el área de finanzas, tiene el área de expansión.
¿Cómo hago para que mi negocio deje de comportarse con los mismos ingresos? Porque los negocios se acostumbran también, y esto también tiene que ver con una parte energética, se acostumbran un monto a generar unos ingresos mensuales. Entonces, ¿cómo hago? Eso es otra área adicional, que es el área de expansión. Entonces aquí voy a explicarte cuáles son estos pasos que he considerado y con los que vengo trabajando hace unos años para poder descubrir cuando, por ejemplo, hago análisis de negocios digitales de intangibles o cuando lo trabajo, por ejemplo, para un negocio propio, cómo descubrir dónde está ese cuello de botella, dónde está esa piedra en el zapato que está haciendo que el negocio no logre expandirse. Y a veces no es una sola cosa, sino son diferentes. Vamos a comenzar entonces con el primer paso que yo llevo años diciéndoselo a mis estudiantes. Recuerdo que la primera vez que hablé de esto fue, creo que en el año 2020, porque yo venía de una mentora que hacía mucho hincapié en eso. Y que la primera vez que yo se lo escuché a esta mentora, yo vengo de una formación académica en eso y dije, ¿cómo no lo traigo a mi negocio? Que eso hace que se disminuyan pasos y se disminuya el esfuerzo que hay que hacer. Y no es más que crear un flujo de trabajo o una línea de procesos, una línea de pasos de qué es lo que sucede en tu negocio cada vez que desde la primera parte, que es ideas algo, lo creas, lo lanzas, luego lo ofreces, lo vendes y luego lo expandes. O sea, ¿qué es lo que sucede en todo ese proceso? Entonces eso en el mundo que cada vez se está necesitando más estos workflows o estos flujos de trabajo o estas líneas de pasos o estas rutas, también lo podrías llamar así. Hay muchas formas que lo llaman en la actualidad. ¿Qué nos ayuda? Nos ayuda a comprender dónde está la piedra en el zapato, dónde está el cuello de botella. Las personas seguramente que aquí han estudiado algo de procesos, de industrias, se darán cuenta que la forma en la que descubren, por eso se le llama cuello de botella, la forma que descubren dónde, por ejemplo, están fabricando algo en todo el proceso de fabricación o hasta el proceso que entrega y llega al cliente, y ahí incluido el marketing, incluido la venta, incluido el envío, todo ese proceso, dónde es que está lo que no está permitiendo que lleguen más clientes o se expanda el negocio. Entonces, porque en ese proceso, en ese punto o en diferentes puntos hay un cuello de botella, por eso es el nombre, cuello de botella. Y eso seguramente tengo que investigar, pero seguramente la historia nació de algo seguramente real. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este flujo de trabajo? Claro, lo que yo te ayudo a ti es a saber, ok, ¿qué pasa cuando tú creas? ¿Desde dónde estás creando? Luego, ¿qué pasa cuando tú ofreces o lanzas? Cuando ya estás lanzando y cuando estás ofreciendo. No importa que fue algo que creaste hace 3 años o 4 años o hace unos meses o unos días. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuáles son los pasos que suceden allí? Luego, ¿qué es lo que sucede cuando empiezas a vender? Es decir, a ofrecer y a generar ventas, todos los pasos que suceden allí. ¿Y qué es lo que sucede entonces cuando quieres que esas ventas se multipliquen, o sea, que se genere más? Entonces, lo primero que hacemos es eso y luego lo que vamos a hacer es a identificar, porque eso nos los va a permitir, ese flujo de trabajo nos va a permitir identificar lo que más nos está generando ingresos con menos recursos, usando menos recursos. ¿Cómo así? Lo que tú necesitas es crear estos como mapas de rutas, como estos flujos de trabajo, estos workflows, o estas metodologías que usas desde el momento de crear hasta el momento de que se vendió esa pieza, ese producto digital o ese servicio, o hasta estás ganando más con tu marketing de afiliado. Y voy a aterrizar esto a un ejemplo real. Vamos a trabajarlo con marketing de afiliado. Imaginemos que yo lo primero que hice para el proceso de ideación y creación fue buscar los links de afiliaciones de esos software con los que más me gusta trabajar. Entonces, ahí ¿qué fue lo que yo creé? Mi link de afiliado. Ese paso es fundamental para poder generar ingresos siendo, por ejemplo, afiliada de Kit o ConvertKit, como se llamaba antes.
Luego entonces, ¿qué pasó? Necesito lanzarlo. O sea, yo necesito lanzar que la gente compre ese kit, ese ConvertKit, ese automatizador de correos, a través de mi link de afiliado. Entonces, ¿qué hice en ese proceso? ¿Qué fue lo que sucedió cuando yo lancé y empecé a ofrecer? Lo ofrecí porque se lo envié a mi lista de correo electrónico, le dije que estoy usando esta plataforma y les envié mi link de afiliado. ¿Cuáles fueron todos los pasos que yo hice para ofrecer? Ofrecer no es una acción donde todavía la venta la estás recibiendo, sino estoy ofreciendo, estoy haciendo mi acción de venta. Yo le llamo, para el enfoque y para generar más ingresos, acciones de venta directa. Porque solamente hablarlo, por ejemplo, en un lugar como una red social no quiere decir que eso es una acción de venta directa. Eso estamos estamos exponiendo, estamos comunicando eso, pero no tenemos acceso a cuántas personas llegó esa información, o tenemos un acceso pero no sabemos los contactos que hicieron clic, mientras en otras herramientas sí tenemos acceso a eso. Bueno, entonces eso sucedió allí. Luego entonces comenzaron a llegar esos clientes, es decir, yo me voy al tablero donde está toda mi información de afiliada y me empieza a decir que de referidos ya hay clientes efectivos que están adquiriendo la plataforma con la que estábamos haciendo el ejemplo y me está generando a mí unos ingresos. Y ahí entonces en eso yo tengo como unos pasos. Yo tengo que conectar la pasarela de pago donde me va a llegar, o la billetera virtual donde me va a llegar ese dinero, etcétera. O tengo que esperar, porque también hay que esperar a veces con el marketing de afiliado. Entonces tengo que saber todo eso y tengo unos pasos que hago para poder organizarme mejor. Pero imaginemos que ahí como que me estanqué. Lo hice una vez, lo hice 2 veces, todas las acciones de ofrecer, de vender, pero me estanqué. Entonces, cuando ya llego al paso de expansión, no estoy generando más ingresos. Estoy como estancada y de hecho estoy disminuyendo mis ingresos. Entonces, ¿cómo identifico el cuello de botella? ¿Dónde está la piedra en el zapato en todo el proceso? Por ejemplo, cuando yo hice este ejercicio, que me gusta hacerlo en todos los productos digitales, servicios o marketing de afiliado que me generan más ingresos con menos recursos. Y me di cuenta, por ejemplo, con marketing de afiliado y con estas plataformas que son software, me di cuenta que yo no estaba expandiendo mis ingresos porque había un cuello de botella, había una piedra en el zapato en el proceso de ofrecer. Yo había dejado eso como, entre comillas, automatizado, pero la automatización igual hay que seguir haciendo acciones de venta directa y entonces crear otros procesos automatizados que sigan mostrando esas acciones que yo estoy ofreciendo. Entonces tal vez creé un artículo en mi blog donde estoy hablando de esa plataforma en particular, creé un video tutorial, etcétera, 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 que me ayudan ¿a qué? A que entonces esos ingresos a través del marketing de afiliados se expandan. Y ahí es donde yo necesito identificar, cuando ya yo conozco esto, yo necesito identificar lo que me genera más ingresos con menos recursos. ¿Y cómo lo identifico? Lo primero que hago es colocar todo lo que ofrezco sobre la mesa. Productos digitales en mi caso, servicios y marketing de afiliado y algunas otras fuentes de ingreso que hay. Luego entonces, cuando coloco sobre la mesa, a mí me gusta mucho y es una forma en donde a mí me ha ahorrado muchísimo tiempo tener plantillas para todo. O sea, no hay nada que se quede como en mi mente, sino todo está en plantillas. Hay algunas que hago como un trabajo doble, pero es por un sistema que a mí me funciona mejor entender los números cuando primero los escribo en papel y luego los paso al espacio digital que tenga, porque esa es la forma en la que tengo más garantizada donde se van a guardar mejor esa información. Entonces, ahí lo que empiezo es a hacer un listado por cada producto digital. Por ejemplo, imaginemos un producto digital que gracias hacer este ejercicio me di cuenta que se vende muy bien y que es uno de los que menos recursos requiere. ¿Qué significa? Ya le voy a decir cuál es el producto digital, pero ¿qué significa esto de menos recursos? Que son recursos de diferentes características, recursos de tiempo, el recurso del dinero, porque habrán algunos que requieran herramientas pagadas, recurso tal vez de materiales para que ese ingreso pueda seguir dándose, para que yo pueda seguir vendiendo, por ejemplo,
un producto digital, yo necesito la billetera de pago que uso, yo necesito, por ejemplo, necesito la plataforma de estudio, necesito también tener el automatizador de correos que me cuesta mensual. Entonces, si hay unos recursos que se están usando para poder lograr que ese ingreso a través de ese producto digital se dé. Entonces, cuando yo hice este ejercicio, yo coloqué todo sobre la mesa, los productos, y fui analizando producto a producto cuáles eran los recursos que me requería cada uno de esos productos digitales o servicios. Entonces, por ejemplo, me di cuenta con ese ejercicio que hay un producto digital que yo no le estaba haciendo la suficiente promoción, pero que sí me estaba generando ingresos de manera recurrente y que se podía llegar a expandir de una manera muy interesante. Por ejemplo, el pack con los 5 recursos o con los 5 productos digitales que son PLR, es decir, la persona compra eso y puede revenderlo o puede revenderlo sin tener que pagar una comisión, porque no es un pack de afiliación, sino es un pack donde ellos compraron esos 5 productos digitales y ellos pueden revenderlo. Entonces, eso me lo permitió este paso y bueno, tener el workflow o el flujo de trabajo listo, saber, ok, yo hago todos estos pasos, yo creo, lanzo, ofrezco, luego entonces vendo y luego quiero entrar a expandir, pero quiero entrar a expandir ¿con qué? Con productos que requieran menos recursos. Y por ejemplo, aquí tú puedes escoger también qué tipo de recursos quieres que sean los que menos utilice. En mi caso, hay muchas veces que lo que quiero es que utilice menos el recurso de mi tiempo. Entonces, por eso no me importa, por ejemplo, pagar por plataformas que me permitan automatizar todo el proceso de la entrega de ese tipo de producto digital. Entonces, ya tenemos este segundo paso. Vamos a hacer un resumen. Primer paso, tengo definido cuáles son el workflow o el flujo de trabajo de mi negocio. Segundo paso, yo identifico lo que de cada cosa que ofrezco, que está actualizada, que está sobre la mesa para ofrecerle a mi cliente, yo identifico cuáles me generan más ingresos con menos recursos, a través de qué. Coloco en una tabla, yo esto todo lo tengo en tablas en Google Drive y me apoyo muchísimo por supuesto, de la inteligencia artificial para todo esto, analizarlo, todos los datos que genera, analizarlo. Entonces, tengo la tabla donde aparecen todos los productos en una columna y en otra columna aparecen todos los recursos que yo uso para que ese producto digital pueda estar lanzado, pueda estar en el aire, porque sí necesitamos recursos, por ejemplo, el tiempo de la creación de contenido para que yo pueda estar vendiendo ese curso. Hay muchos recursos que se pueden estar utilizando por cada producto. Luego entonces vamos al paso número 3. Y el paso número 3 es el que te va a ayudar a expandir. ¿Por qué? Porque es donde tú vas a crear las ofertas complementarias a lo que mejor está funcionando. En mi caso, por ejemplo, lo que yo estaba buscando es unas ofertas complementarias que fueran mayor ingresos con menores recursos, en mi caso, menor recurso de tiempo personal. Y entonces allí, ¿qué es lo que hacemos? Lo que yo te recomiendo hacer es que subas esa tabla, le subas esa tabla a una inteligencia artificial. Yo utilizo ChatGPT, pero puedes utilizar en un mismo chat, subir esa tabla y decirle que tú quieres que te analice según los productos y según los recursos que usa cada producto, cuál es el producto que menos recursos usa de, por ejemplo, tiempo. O cuál es el recurso que usa menos recurso de dinero. O cuál es el producto o los productos en orden del 1 al 3, por ejemplo, que usan menos los recursos de tiempo, dinero, etc. Eso depende también de lo que tú quieras. Depende de la fase en la que te encuentras dentro de tu negocio de intangibles, porque si tú estás en una fase inicial, es decir, tú estás aprendiendo a optimizar los aprendizajes que tienes, a entender a tu cliente potencial, estás en una fase en donde tal vez sí vas a necesitar más tiempo, vas a necesitar recursos que sean de cambio de tiempo por dinero. ¿Por qué? Porque esos productos te van a ayudar a tener experiencia. Entonces,
Por ejemplo, si tú quieres enseñar a las personas a tener unas mejores finanzas personales, en vez de lanzar al principio solamente productos digitales que sean de plantillas o temas que sean exclusivos para las finanzas personales, ten esos productos, pero adicional, la forma que más información te va a dar va a ser si tú tienes una sesiones individuales con clientes, en donde el cliente tú puedas entender qué está necesitando, porque no podemos pensar que solamente desde nosotros es que vamos a entender lo que está necesitando el cliente. Y entonces ahí vas a crear nuevas plantillas que van a ser, que van a estar diseñadas según lo que está creando el cliente. Pero también depende de la fase. Tú puedes venir con muchísimos años de experiencia en 1-a-1, en cambio de tiempo por dinero, en venta de servicios, y es el momento de empaquetar. O sea, no necesitas, por hacer una transición del mundo presencial al mundo digital o al mundo online, que tengas que ahora vivir la experiencia digital de hacer los servicios. No, porque ya tu experiencia no significa que pierde valía por pasar de un formato. No, no tiene nada que ver, porque estás ayudando en lo mismo, en tu aprendizaje. Entonces, cuando nosotros tenemos, y lo que yo hago es subir esa información a ChatGPT, y ChatGPT me dice en ese chat, le subí, por supuesto, la información de los productos, cuáles son los recursos que requiere cada producto, y allí le pido a ChatGPT que me diga cuáles son aquellos productos que menos recursos de esto me está necesitando o está necesitando. Entonces ahí ya tengo esa información. Y luego voy a subirle una tabla de cuáles han sido tus ventas, tus ingresos durante el último año. Yo, por ejemplo, lo hago durante el último año. Tú puedes hacerlo si quieres un mes. Bueno, el tiempo lo vas a definir tú, pero yo lo hago durante un año. Entonces yo le subo la tabla y le digo, estos fueron los productos que más se vendieron en enero, en febrero, ¿Y qué es lo que le pido allí? Le pido que tenga en cuenta de todos los productos que más se vendieron y también de los recursos que yo quiero que menos necesiten, con cuál producto digital yo debería enfocarme a vender más para expandirlo. Y entonces ahí él me dice, por ejemplo, cuando hice ese ejercicio y cuando sabía en todo mi proceso que el cuello de botella estaba porque no estaba ofreciendo, él me dice, necesitas vender más o enfocarte en vender más el pack con los 5 PLR. Y entonces allí yo pensé, wow, es maravilloso, porque ese es uno de los productos digitales igual a Marca Online, la guía con los 21 pasos para crear productos digitales tipo descargables, guías o manuales, que a mí menos recurso del tiempo requiere. Las actualizaciones son muy simples de hacer para mí porque es algo en lo que yo me dedico diariamente, y además es lo que más ingresos me puede generar necesitando menos recursos de mi tiempo personal. Entonces allí, y aquí viene este punto, crear ofertas complementarias, es que voy a crear ofertas que tengan que ver. Ahí me da ese análisis. Me dice, crea más de esos productos, pero entonces ya tengo un pack de 5 productos digitales de PLR. Pues entonces ahora crea algunos complementarios. Y esos complementarios, esos nuevos que vas a crear, ¿a quién es la primera persona que se los vas a vender u ofrecer a un precio muchísimo más económico de lo que va a estar al público general? Y es a los clientes que ya han comprado. ¿Por qué? Porque los clientes que ya han comprado ese pack son personas que quieren ese tipo de producto, están buscando ese tipo de producto para generar ingresos en Internet. Entonces imagínate ahora yo darle un pack de algunos productos digitales, también con las mismas características de PLR, pero complementarios, es decir, con otros temas, en otros formatos. Y entonces ahí empecé a crear nuevas ideas. Como yo sé crear asistentes de inteligencia artificial, GPT, cerebros digitales, etcétera, decía, bueno, pero puedo crearle eso también como un PLR. Y entonces en temas que es lo que más usan mis clientes de ese tema, pues crearles unos cerebros digitales, unos asistentes de inteligencia artificial que ellos puedan vender. Pero ¿a quién fue la primera persona que se lo ofrecí? A mi cliente, a la persona que está allí. ¿Por qué?
Porque ahí lo que sucede, y ahí donde sucede la expansión, allí lo que sucede es que tu negocio va a llegar a esa persona que ya tuvo confianza en lo que tú ofreciste y ya se convirtió en cliente, pero además es esa persona que está interesada en ese tema en particular. Por ejemplo, si tú vendieras algo que tuviese que ver con nutrición y tienes varias categorías dentro de la nutrición y tienes una categoría que es la nutrición paleo y otra que es la categoría de la nutrición keto, pues a los que ya te compraron, por ejemplo, una plantilla de cómo hacer un menú paleo, a ellos, si tú has creado un complemento, si tú has creado, por ejemplo, ahora un recetario de paleo, ¿a quién es el primero que se lo vas a ofrecer? Al que ya te compró paleo, no al que te compró keto, porque el keto va a estar muy, muy distante tal vez de querer comprar ese producto digital. Entonces, ahí es donde creamos ofertas complementarias, primero para clientes actuales y luego hacemos entonces el lanzamiento al público general. Y lo que hacemos entonces como paso último, el paso número 4, es optimizar los puntos débiles que tiene tu negocio ahora gracias a todo este proceso. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos es en el análisis del workflow, o sea, cuando descubrimos qué fue lo que yo hice en los pasos de crear, qué fue lo que yo hice en los pasos de lanzar y ofrecer, ojalá directamente, qué fue lo que yo hice en los pasos donde ya se hizo la venta efectiva y qué es lo que yo estoy haciendo para expandir, ahí es donde yo voy a descubrir en ese workflow, yo voy a descubrir mucho qué necesito eliminar, porque habrán pasos que estén de más. ¿Sabes? Si ya llevas un tiempo escuchando los videos del canal y si eres nuevo, hago la aclaratoria que en el año 2023, en diciembre, ya finalizando el año, yo decido dejar de publicar en mi negocio y de consumir personalmente contenido en redes sociales. Redes sociales es diferente a buscadores. Entonces dije, voy a mantenerme y voy a enfocarme en buscadores y voy a dejar de hacerlo en redes sociales. Lo mío fue, el gran peso fue realmente por salud mental, pero lo cierto es que las métricas y cuando yo hice este análisis, este workflow, era que de donde llegaba el cliente efectivo no era usualmente o en un porcentaje muy inferior de redes sociales, en mi caso, sino que el cliente efectivo, es decir, el que compraba, el que pagaba por un curso online, el que pagaba por un producto digital, el que entraba a alguna aplicación, un software a través de mi link de afiliado, era porque venía de buscadores. Pero eso, ¿cómo lo pude conseguir? Gracias a ese workflow. Porque en ese workflow hay una parte que es muy importante, que es poder entender las estadísticas de tu negocio. Esto es algo muy interesante si tú quieres que haga un video solamente de cómo entender cuáles son las estadísticas básicas que necesitas entender de tu negocio para poder generar más ingresos. Con muchísimo gusto podría hacerlo para acá. Entonces ahí eso fue lo que me permitió optimizar en este paso número 4, optimizar los puntos débiles, reconocer que ya no necesitaba seguir invirtiendo tiempo en la creación de contenido y en todo lo que recurría y todo lo que hacía en la creación de contenido de redes sociales, porque yo necesitaba entonces enfocar ese tiempo en otros lugares. Y a lo que me llevó, en mi caso, me llevó a que se expandiera el negocio, empezara a generar más ingresos, pero que cada vez fueran ingresos para productos digitales que no necesitaba tanto tiempo de mí y que además la lista de email comenzó a llenarse de personas que estaban más abiertas a comprar, que tenían un interés muchísimo más amplio a comprar los productos digitales que ofrecía. Otra de las cosas entonces en esta optimización de puntos débiles que hacemos es identificar. Nos vamos nuevamente al punto número 2, identificar lo que me genera más ingresos con menos recursos gracias a hacer todas estas plantillas, subirlas o tener esta metodología, tener esto en números es a la final y poder subirlo si lo ves necesario. En mi caso, a mí me ayuda muchísimo subirlo a ChatGPT o a cualquiera de estas inteligencias artificiales que funcionan muy bien. En el formato gratuito funciona muy bien. ¿Para qué? Para subirlas y para que nos dé este tipo de información. Y por último, entonces, cuando yo defino todo esto y tengo estos análisis y reconozco cuál es el producto digital que menos recursos me está
necesitando, pero que me está dando más ingresos y que me puede generar mucho más ingresos, ahí es donde también me da una gran toma de decisión, una gran información de peso, de valor, poderosa, positiva, que me dice, bueno, de esta, según que me dice, estos son los productos que deberías crear nuevos o que deberías crear complementos, y a estas personas son las primeras que debes venderle. Entonces, esta es la forma en la que me ha permitido expandir mi negocio sin necesitar invertir más recursos de los que yo estaba dispuesta a hacerlo. Muchísimas gracias por estar aquí. Recuerda, aquí abajo en la descripción siempre dejo varios regalos. Hay regalos que van a ayudarte según lo que estés buscando en estos momentos. Por ejemplo, el de cómo crecí más de 300% mis ventas gracias a utilizar Pinterest. Es una guía que vamos al grano en ellas y te muestro realmente qué es lo que funciona allí para poder generar más ingresos. Por ejemplo, si estás más en esta creación de producto digital, hay una guía también de cómo pasar de aprendizajes y habilidades a convertirlas en ingresos. Esa también te va a ayudar muchísimo a ir tomando acción. Pero esto es bien importante. Cualquier negocio va más allá de 2 áreas, va más allá de 2 departamentos, va más allá de 2 cosas que creemos que nutren. Vuelvo otra vez, se comportan como bebés y necesitan rutinas, y en esas rutinas necesitan los negocios que están allí para expandirse, necesitan rutinas que realmente los nutran. Y en esas rutinas no es solamente crear contenido, no es solamente crear el producto, sino es poder reconocer qué le funciona a mi negocio, es hacer todos estos workflows, es entender las analíticas y si no, entrar a tener la intención, pero el trabajo de aprender a entender las estadísticas y las analíticas de lo que me dice mi negocio, porque ahí es donde está la mejor información. De hecho, en el video anterior a este, te mostraba cómo realmente se genera dinero en Pinterest, gracias a Pinterest, entendiendo la analítica de las cuentas de Pinterest, y desde allí se crean hasta productos digitales. Muchísimas gracias por estar aquí. Quisiera concluir con lo que concluyo en la gran mayoría de los videos. Recuerda que tu éxito lo defines tú, no permitas que otras personas lo definan por ti. Nos vemos en una próxima ocasión. Un abrazo gigante. Chao, chao.